Señora, vamos a hablar de una enfermedad que afecta su piel, pero que también afecta las articulaciones, o sea, que ataca tanto por fuera como por dentro, que se llama artritis psoriásica. Y hoy queremos conocer y ampliar sobre esta enfermedad, porque muchas veces es difícil llegar a ese diagnóstico acertado. Y tenemos al reumatólogo Juan Carlos Contreras, que nos va a ampliar y nos va a explicar de qué se trata esta enfermedad. Muy buenos días, doctor. Buenos Gracias días. por acompañarnos. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, ¿cuál es la manifestación de esta artritis psoriásica? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Bueno, la artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones que afecta de un 20 a un 30% de los pacientes que padecen de psoriasis, que es una enfermedad de la piel que se manifiesta con placas en la piel, en codos, rodillas, área del glúteo, torso, y que descama, forma como unas escamitas blancas, plateadas, y que el paciente posteriormente podría manifestar a los años o a los meses, eso depende del tiempo, las manifestaciones de la artritis. Y entonces ataca en ambos bandos, doctor. Bueno, aquí tenemos, cuando se habla de placas, ¿se refiere a esas imágenes que tenemos en pantalla, doctor? Correcto, sobre la piel se forman placas elevadas con esa formación de escamas que se desprenden y pueden provocar en el paciente cierto picazón, como prurito. No todos los pacientes que padecen de psoriasis van a desarrollar la artritis. Más o menos un 30% de los casos van a desarrollar la artritis. Entonces, en ese momento es importante que lo vea un reumatólogo para iniciar un tratamiento oportuno, porque el tratamiento temprano y precoz va a evitar que ese paciente quede secuelado o que haya destrucción de las articulaciones. Ahora, doctor, ¿cuál podría ser ese primer síntoma que dé alerta a ese paciente de que puede estar padeciendo de esta enfermedad? Ok, primero es importantísimo que el paciente esté educado, en el sentido de que si padece de psoriasis ya tiene que estar advertido por su médico dermatólogo que podría desarrollar dolores articulares y que esté alerta ante ese tipo de síntomas. Usualmente la artritis psoriásica se manifiesta mucho a nivel como de miembros inferiores, lo que son las articulaciones como rodillas, tobillos, y lo puede hacer de una manera un poco asimétrica. Puede doler una rodilla, se inflama, se llena de líquido, el proceso inflamatorio resuelve, luego se pasa a la otra rodilla, igual, o puede afectar ambos tobillos. Usualmente, como es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, el paciente va a manifestar hinchazón, dolor, aumento de temperatura de las articulaciones y, por supuesto, mucha rigidez cuando se levanta o cuando está mucho en un periodo de reposo y va otra nueva a entrar en acción, se siente rígido. Doctor, ¿hay algún hábito o algo que yo haga que pueda propiciar o exacerbar esta enfermedad? Realmente, con respecto a la alimentación, no se ha visto ningún vínculo directo que puede propiciar o empeorar la enfermedad en sí. Lo que sí está asociado es el estrés con respecto a las manifestaciones a nivel de la piel. Los pacientes que padecen de psoriasis, si viven bajo mucho estrés, la actividad a nivel de la piel puede activarse. También algunos traumas, por ejemplo, si alguien con psoriasis se golpea en área del brazo o de la pierna, en esa área del golpe podría manifestarse y formarse una lesión psoriásica. Doctor, nosotros tenemos a un paciente que vamos a aprovechar. Don Jesús, usted nos acompaña por acá. Don Jesús Ariel Ibarra, de 48 años. Muy buenos días, don Jesús. Buenos días. Gracias por Saludos. acompañarnos. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo llega don Jesús a su consultorio? ¿Qué es lo que manifiesta él? Don Jesús fue un caso en donde la evolución fue un poco, por así decirlo, un poco complicado. Él tenía el proceso articular a nivel de la rodilla. Él sentía dolor en la rodilla, exceso de líquido en la rodilla, mucho dolor. Inclusive llegó hasta una artroscopía para ver el origen de esa inflamación. Precisamente, don Jesús en esos momentos manifestó psoriasis además. Pero comparado a otros pacientes donde la psoriasis es un poco más evidente en codos y las lesiones son más extensas, don Jesús presentó discretas lesiones. Y esto es importante porque la psoriasis se puede manifestar muy discretamente por detrás de la oreja, a nivel del ombligo, en el pliegue interglúteo o en el cuero cabelludo, que ahí sí puede pasar desapercibida y la persona inclusive puede pensar que tiene caspa. Pero en realidad es un proceso de psoriasis que en donde es
importante que el médico tenga alta sospecha clínica que la psoriasis podría derivarse en un problema articular. Ahora, don Jesús, ¿cómo empieza usted con esta enfermedad? ¿Qué fue lo primero que empezó a sentir? Ok, lo primero que se siente o se empezó a sentir es dolor, dolor a nivel articulatorio. Paralelamente usted empieza a tener escoriaciones a nivel de la piel, pero no vas relacionando, en ningún momento vas relacionando una con otra. Los dolores sí se van presentando y se van manifestando en una forma muy fuerte, incapacitante inclusive. Tan es así que había veces donde estábamos consumiendo dos tipos de medicamentos, uno por asunto del dolor, otro por asunto de la piel. Se notaron muchas escamaciones a nivel, como dice el doctor, a nivel de codos. Hay una lesión que es un poco más agresiva, que es cuando empiezas a presentar un tipo de descomposición a nivel de lo que es las uñas y empiezas a perder todo lo que es la parte de las uñas a nivel de pie, a nivel de manos, ¿verdad? Las escoraciones a nivel de cuero cabelludo, de espalda, de torso, en la ingle, son bastante agresivas. Lo que te empieza a salir es como un tipo de escama, una escamación, que es la que te va a presentar ese tipo de... Don Jesús, ¿fue difícil llegar al diagnóstico? El camino fue bastante largo. ¿Cuánto tiempo duraron en ese proceso, más o menos? El proceso, desde que yo empecé a sentir las lesiones y empecé a sentir los dolores, hasta que se dio el diagnóstico, ya que te empieza a ubicar en qué es lo que tenés, pudieron haber pasado unos 4 o 5 años. Así es, un camino largo. Un camino entonces. largo. Ahora, doctor, ¿qué exámenes podría un paciente como don Jesús llegarle al diagnóstico acertado y ojalá que dure menos tiempo, ¿verdad?, en ser diagnosticado? Sí, exámenes específicos, biomarcadores, realmente en artritis psoriásica no existen, pero el diagnóstico se hace con el examen físico, con la historia clínica. Es decir, los reumatólogos ya estamos obviamente entrenados en el sentido de que sabemos que pacientes que padecen de psoriasis, es decir, tienen el riesgo de padecer la enfermedad, entonces siempre buscamos en su cuerpo posibles lesiones y como la enfermedad se manifiesta principalmente en miembros inferiores, si hay un patrón de afectación, de predominio en miembros inferiores y se asocia a lesiones de psoriasis, entonces pues hacemos el diagnóstico, vemos que la persona tiene marcadores de inflamación en sangre elevados. Pueden estar elevados, pero en sí no son específicos de la enfermedad, porque hay muchas otras enfermedades que la podrían elevar. Existen ciertos marcadores inmunológicos, pero que el que salgan normales no nos descarta la enfermedad, debido a que el tico tiene mucho mestizaje y todo esto, entonces ese marcador inmunológico de la enfermedad se ha perdido un poco. Podría ayudar, pero básicamente no existe ningún laboratorio expreso que nos pueda detectar la artritis psoriásica. Es un diagnóstico meramente muy clínico. ¿Se llega a curar esta enfermedad? Realmente no tiene cura, pero actualmente es totalmente tratable para que la persona tenga una vida plena, sin dolor. Es importantísimo, eso sí, que el diagnóstico se haga de manera temprana, porque es más fácil llevar a la remisión esa enfermedad, es decir, dormir la enfermedad, si la tratamos de manera temprana. Estudios donde comparan pacientes que iniciaron tratamiento de manera temprana versus tardía, pues obviamente a los que iniciamos de manera temprana les fue mucho mejor y así evitamos daño de las articulaciones. Muy bien, doctor Contreras, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Don Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y compartirnos su testimonio. La verdad es que es muy interesante porque quién sabe cuántas personas están padeciendo y que no lo saben, entonces es un asunto de ponerle atención y que le digan al médico paralelamente todos los síntomas, todas las manifestaciones que tiene. Muy bien, le agradecemos mucho su testimonio. Buen día, gracias. Gracias. Ítalo.